Gracias por continuar con nosotros. Y lo dicho, nos acompaña el parlamentario andino Alan Feili. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Su presencia en Arequipa obedece, supongo yo, fundamentalmente a este Parlamento Binacional que se realiza, Encuentro Binacional con Colombia. Sí, bueno, siempre vengo sistemáticamente a Arequipa, que también es mi región, claro, para actividades académicas o algunas de la función del Parlamento andino. Y mañana también hay una conferencia en la Universidad de San Agustín a las 10 sobre este tema, y que es bastante importante, ¿no? De cómo las dos dimensiones, digamos, ¿no? La de los gabinetes binacionales, que empiezan con Ecuador a partir del acuerdo de paz, que después siguió con Bolivia, Colombia, y se anuncia uno con Chile para junio próximo, y también todos los aspectos de integración fronteriza o los planes de desarrollo que están allí involucrados, ¿no? Entonces, parece que es muy importante, y me parece que lo central o lo ideal sería que, y esa es por lo menos la intención nuestra desde el Parlamento andino, en la Comisión Cuarta, en la medida en que los estados se han puesto de acuerdo, apoyar en la implementación de esos acuerdos. Y no hacer actividades paralelas o que dispersen. Pero ¿cuáles son esos acuerdos? Porque el televidente nuestro dirá, ¿y para qué sirve este encuentro binacional? ¿Qué sentido, qué beneficio tendría un ciudadano, en el caso de Arequipa, claro, con este encuentro y que se haga aquí en la ciudad? Hay varios ejes de trabajo, ¿no? Uno tiene que ver con la seguridad, con los aspectos estratégicos. Ahora que se está llegando al acuerdo de paz en Colombia, hay que ver también qué va a pasar en la frontera, ¿no? Era una zona de refugio, decían algunos, para el tema de la guerrilla. Entonces, hay capitales, exacto, también hay actividades ilegales. O sea, ahí hay todo un tema central. Otro tiene que ver con actividades económicas, de los corredores. Salud también. Con Ecuador funcionó salud, muy bien lo de salud. Las políticas sociales, los hospitales que atendían ambos lados de la frontera, los temas de integración fronteriza, son aspectos que también se trabajan. ¿Pero hay una frontera viva entre Perú y Colombia? Es compleja la frontera ahí en el norte, con Leticia y también con Brasil, ¿no? O sea, que es mucho más desarrollada, está del lado colombiano. Nosotros no hemos puesto suficientes recursos, nuestras poblaciones a veces se van a atender en Colombia, en Colombia o como en los chilenos que vienen a Tacna a buscar dentistas. Ahí en ese caso por el menor precio relativo, allá casi por la carencia de servicios, ¿no? Entonces, el hecho de estar los presidentes como máxima instancia política y también los ministros de los sectores ayuda a poner eso, y yo sí creo que tiene, bueno, por lo menos potencialmente un gran impacto. Me parece que no solo deberían ser gabinetes binacionales, porque a veces se quedan en el Ejecutivo, sino participar los gobiernos regionales o locales como una garantía de que efectivamente llegue al ciudadano y que no sean acuerdos burocráticos. Claro, es un muy buen punto. Tiene razón, sí. Al menos los de la zona de frontera, los directamente involucrados. Entonces está en una mala ubicación este encuentro, ¿no? Sí, es un poco raro, porque lejos. Claro, quizás uno diría, bueno, el encuentro con Chile o con Bolivia, ¿no? De repente, pues ya con esta crisis que hoy pues, está, dentro de poco hablaremos de un gabinete binacional, Perú, Colombia, Alto Arequipa. Perú, lo que quede del Perú con el Alto Perú, ¿no? Vamos. esperemos que no. Pero parece que vamos a eso, porque tantos años, ya casi 200 años, y la corrupción solo aumenta, y ya los índices de transparencia internacional, la impunidad, hablábamos en la pausa cómo no sancionan a ninguna compañía peruana, y las cabezas recontra visibles de esto que jamás caen, ¿no? Eso supongo que desanima a todo el mundo. Sí, bueno, es un momento delicado para la República porque no sabemos sospechamos, pero no sabemos el impacto que puede tener, incluso de abarcar a expresidentes de los últimos 15 años, y donde también el actual presidente ha sido premier o ministro de Economía. Entonces es una situación muy delicada institucionalmente.
que se suma, ¿no?, a una precariedad del gobierno que no tiene partido, al hecho de que sea otra fuerza la que domina el Congreso de la República, a la crisis de los partidos y a los aspectos institucionales asociados. Entonces, yo creo que es fundamental. Y que incluso quien podría ser el contrapeso, que es Verónica Mendoza, también está agazapada. La señora Glave, las cabezas visibles, porque cierto, no cierto, verdadero o falso, en la imagen colectiva, en lo que ve la gente, ahí está la señora Villarán, las líneas de Lima, están las agendas de Nadine, Zuleta, siendo de secretaria, entonces también cae por ese lado. Por eso digo que la situación es gravísima. Es grave, pero yo creo que el país tiene una historia milenaria, ¿no? Hemos ¿de corrupción? Sobrevivido de corrupción centenaria. Sí. Hay un estudio de Quirós que hace un análisis histórico y que efectivamente muestra que esto viene. Ahora, si uno ve otros países también debería encontrar algo parecido. Cuando se dan estos escándalos en Japón o en Corea, en otras economías desarrolladas. Claro, es una reacción distinta. Digamos, el asunto es si tenemos la fortaleza como nación, como república. Pero ahí iba la idea de Benjamín, en el sentido de que Verónica Mendoza, siendo una de las cabezas visibles que quedó de la última elección, bueno, usted se ha alejado del Frente Amplio, pero ¿qué conducta debería tener para un poco contrapesar esta hegemonía que tiene Fuerza Popular en el Congreso? ¿Hay algún rol que ella debería desempeñar, más allá de repente de iniciar la recolección de las firmas para su nuevo partido político? ¿Tendría ella que hacer algo más? A ver, bueno, yo no me he alejado del Frente Amplio, sino de la comisión permanente a la que fui invitado cuando fue la campaña, ¿no? Entonces yo fui elegido por el Frente Amplio y estamos tratando de cumplir con lo que se ofreció en el programa de gobierno y lo que se ofreció al Parlamento andino. Y efectivamente yo creo que tanto Verónica Mendoza en el nuevo movimiento que está creando, Marco Arana con Tierra y Libertad y los distintos integrantes del Frente deberían confluir. O sea, está bien que se organicen diferentes realineamientos, pero manteniendo, por lo menos en este periodo, ¿no es cierto?, una acción que permita cumplir con lo que se ofreció a la población. Es lo grave, sobre todo en un momento tan difícil, o sea, que no se encuentre voces. Yo postulo acá que nosotros sabemos de la corrupción de Odebrecht desde que hacía en Charcani, en Arequipa. Es increíble, no se puede creer, es imposible creer que no lo hayan sabido los congresistas que estaban desde el 2000. Eso no se lo, yo particularmente no lo creería jamás por toda la información que reciben. Pero hagamos una pausa, por favor. Los dejamos con nuestro patrocinador Claro y volvemos. Cámbiate a prepago chévere. Ahora tu chip Claro viene con 5 soles incluidos y con 30 días de WhatsApp gratis. Además, llamadas ilimitadas a todos los Claro del Perú, Facebook, Twitter y 100 megas gratis. Todo sin consumir tu saldo. Actívalo y listo. Disfruta del nuevo chip chévere. Con Claro, sé un prepago chévere. Se activa máximo en 24 horas. Bonos valen por 3 días. Funcionalidades de redes sociales y restricciones en claro.com.pe. Por continuar con nosotros, estamos con el parlamentario andino Alan Freire. Nos explicaba en el segmento anterior la importancia de estos gabinetes binacionales y la necesidad de que participen también los gobiernos locales, digamos, o subnacionales vinculados de la zona, y también que el Parlamento andino, en este caso, no se vaya pues por su parte, sino para que no desperdiciar esfuerzos, por decirlo de alguna forma, todos confluyan en lo mismo. Pasamos también a temas políticos, y el tema indudablemente político es la corrupción de Odebrecht, la debilidad institucional del Perú, el Ministerio Público patético, el Poder Judicial, los procuradores, es decir, ¿qué funciona en el Perú?
queremos nosotros tener un poquito de optimismo, creer que algo se va a castigar, pero saber desde ahora que no va a caer ningún pez gordo, que todos la van a librar, que se van a llevar los millones, realmente deprime, baja, hace pensar en la viabilidad del país. ¿Usted cómo hace para mantener el optimismo? Bueno, ¿O no tiene usted optimismo? De repente por ahí... ¿O en Lima se ve diferente el Perú? no, yo siempre lo veo desde el sur, aunque esté en Lima. Entonces, es un tema central. Ha pasado también lo del peaje en Puente Piedra. Tuvimos una crítica al modelo estatista anterior y se dio una política de liberalización y apertura. Incluso los propios mentores del llamado Consenso de Washington dijeron, se nos pasó la mano porque los monopolios públicos se convirtieron en privados, hicieron uso y abuso de ese poder monopólico. Entonces, hay que regular más, manteniendo la privatización. Entonces, y después aparecen concesiones y asociaciones público-privadas. Y hemos pasado de un modelo estatista a un modelo de liberalización donde si en el primero se acusó de corrupción porque había control estatal, las cuotas, las asignaciones, ahora también estamos en una situación de corrupción del lado privado, ¿no? De empresas privadas. Entonces, creo que es un momento en el que deberíamos hacer un análisis de qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que ha funcionado mal, para no cometer esos errores. No podemos tener contratos de concesión como los de Puente Piedra. O sea, no podemos tener una venta que ha hecho Odebrecht de una participación que alguien ha pagado 1.500 millones de dólares por una concesión. O sea, ¿qué tipo de ingresos son los que se están dando? ¿Cuál es el riesgo del privado? ¿Cierto? No hay transferencia del riesgo. Por eso, si el Estado Pero mira, va a ¿cómo es el subir todos centralismo? esos... Acá se habla de Puente Piedra porque tomaban las casetas. En Arequipa tenemos el peaje más caro del mundo hace años. Para 30 kilómetros de una pistita de 6 metros de ancho, que ni siquiera le dan un buen mantenimiento, ni siquiera señalizan bien, se paga $1.50. Debe ser el más caro del mundo. Y para hacer 36 kilómetros nos demoramos 1 hora y media, que es la variante de Uchumayo. Y están años en ese plan, y habría que ver qué empresa peruana está también detrás de esa concesión. Pero como no es en Lima, como ha sido en Arequipa, se pasa también. Se pasa nomás. Ahí el tema es cómo manteniendo propiedad privada, estos lineamientos de privatización sin volver al pasado. Los organismos reguladores tienen mayor autonomía, son nombrados por el Congreso, fortalecerlos de alguna manera, y también las leyes antimonopolio, porque no tenemos ningún control sobre las fusiones, sobre cuando la propia OSD recomienda, ¿no es cierto?, que hay algún tipo de... Ahí habría entonces una primera conclusión, porque como usted explica, nos hemos pasado ya del control estatal a una extrema liberalización para que el privado haga lo que le dé la gana, y es donde tenemos este tipo de excesos, ¿no?, y de fallas. Entonces, ¿qué hay que volver? Hay que volver a un punto intermedio para que el Estado controle más, y se puede evitar que las empresas que ganan estas licitaciones se consorcien entre ellas y pongan cada vez más testaferros y empresas subsidiarias que al final son el mismo propietario, porque ese punto de control no llega a la supervisión. Pero se las da el Estado. Lo que perdemos de vista es que quien firma el contrato es el Estado. Pero ahí el Estado tendría que controlar a quien corrompe es la empresa privada, pero quien firma es el Estado. Son funcionarios públicos corruptos. O sea, no es que no viene por ese lado. Por eso yo pienso que la cosa va más allá. De repente es cultural, pues de repente, como alguien ha postulado, tenemos un gen, los peruanos, que nos inclina a la corrupción. No o somos súper tolerantes. Se ve en la policía, por favor, o sea, se ha visto toda la vida. Es un lugar común en el Perú, en los automovilistas. Lo peligroso es que si no encontramos un canal institucional para poder dar una respuesta ordenada, lo que va a ocurrir es que va a haber soluciones extremistas de lado y lado que van a tener un apoyo. Estamos viendo a nivel internacional lo que ha pasado en Estados Unidos, la aparición de movimientos neofascistas en el caso de Francia, de Holanda, de otras economías. Entonces,
acá puede haber algo parecido, de derecha y de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para buscar algún mecanismo intermedio, ¿no? Con leyes adecuadas, pero eso supone que tiene que haber tiene que caer quien tiene que caer y armar reiniciar el Lo primero proceso. tendría que haber un liderazgo, como en todo proceso, ¿no es cierto? Ahora, a veces en la historia no se ve necesariamente el líder y aparece en los grandes momentos, ¿no? O sea, aparece alguien que haga propuestas, alguien que señale elementos, incluso las caras relativamente nuevas se vuelven viejas en muy corto plazo, porque no es el tema de las personas, sino de las propuestas. Y al no haber respuesta frente a lo que la población está demandando a la crisis, pierden total viabilidad. Entonces, creo que es también una oportunidad para el relanzamiento de partidos o de nuevos movimientos que le digan al país del bicentenario, como señalaste al comenzar. Ese es un riesgo. ¿No vamos al bicentenario? Estamos camino al bicentenario, pero con una sociedad civil inerte, indiferente, un gobierno que controla todo y que firma con la corrupción, aunque una idea que me parece que podríamos resaltar de lo dicho por ustedes, un mayor control por parte del Estado, fortalecer a los supervisores, pero estamos en ese camino a un deterioro cada vez más dramático en nuestra sociedad, incluyendo autoridades y ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pero mucho depende, como ha señalado, del liderazgo, ¿no? El presidente Kuczynski ofrece un programa de gobierno con el cual obtuvo 16%. Y después, para ganar, hizo una serie de ofrecimientos a los sectores laborales, a los sectores ambientales. Entonces, ¿qué ha hecho en el último periodo? Básicamente, con los decretos legislativos, en una primera revisión, ha insistido en su primera propuesta, en la de la primera vuelta. Entonces, ¿con quién va a implementar esa propuesta? Al revés de Humala. Va a tener que implementarla con Fuerza Popular, en una alianza. Bueno, entonces que la hagan explícita de una vez. ¿Pero con qué riesgo político? Bueno, el tema es... ¿Qué riesgo tiene una persona de 80? ¿Cuántos años tiene Kuczynski? Casi 80, ¿no? Pero se convertiría en un presidente simbólico. No tiene ningún techo político. ¿Qué cosas tendría que ceder para tener respaldo de la bancada? Esa es una opción. Y la otra opción es efectivamente formar una coalición de ancha base con los sectores sociales y políticos con los cuales hizo compromisos para la segunda vuelta y hacer algún matiz del proyecto. Pero eso es imposible. Por ejemplo, entonces estamos camino... ¿Pero la izquierda lo apoyaría? Pero el tema laboral, ¿en qué pues? No sé, o sea, ahí hay un problema central en términos de la coyuntura que estemos viendo, ¿no? O sea, ¿en torno a qué? ¿Cuál sería la...? Por eso, un tema concreto, por ejemplo, el tema laboral que lo comentábamos ayer. Han formado dos comisiones en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Economía y Finanzas con funcionarios internacionales del Banco Mundial. Es casi la reedición de la misión Kemmerer, ¿no? O sea, vienen de fuera a decirnos, a elaborar cuáles son las normas locales. Ya me parece a mí realmente... Por eso. Pero un tema... He planteado un ejemplo sencillito, o sea, ese frente social es imposible. Lo natural es que vaya la derecha por su lado, el modelo por su lado, sea transparente, sea así, que además son mayoría en el país, eso no se puede negar tampoco, y los otros por su lado. Eso sería lo natural. Pero hagamos una pausa, por favor. Eso debió ser... Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el parlamentario andino Alan Feili. Estamos hablando de todos los temas. Hemos variado del gabinete binacional a la situación de Odebrecht. Estamos hablando del futuro del Perú, el descrédito de la clase política, esa sensación de desánimo, el bicentenario, que en realidad para mí vamos camino al quinto centenario. ¿Por qué marcamos el bicentenario como origen del Perú? Yo siempre les digo a mis alumnos, y el 25 de julio de 1821 no había Perú. Claro. ¿No? Claro que había, por supuesto que había, mucho antes. Pero bueno, son fechas, las marcamos. ¿Cómo nos agarrará 1821? ¿Cuál es su
su visión, se dice que es la gran oportunidad de la izquierda, porque el fujimorismo no va a ser por todo lo que tiene, el APRA ya fue, Ya no hay nada más. si a Kuczynski se le hacen, le sacan algo más, está Toledo, está Humala, es decir, están todos ya. ¿A quién falta? ¿Le toca a la izquierda? ¿Te tocará a la izquierda? Es una cuestión bastante complicada porque si la izquierda no está a la altura de ofrecerle un proyecto renovado al país, de aglutinar fuerzas y se enfrasca en luchas intestinas, la población yo creo que no va a mirar a la izquierda. Pero la izquierda, pero la derecha, también siempre se los digo a los entrevistados, la derecha no funciona así y gana. La izquierda busca la unidad, nunca la consigue y pierde. La derecha se han presentado 11, 14 grupos de derecha en las últimas elecciones. Y al final han pasado 2 a la segunda vuelta. ¿Por qué la izquierda? De repente ese es su error. ¿Buscar la unidad? Claro, porque en la izquierda uno se puede hacer unidad con algunos impresentables y en la izquierda los hay, como todos los grupos, ¿no? De repente eso la desacredita. Sí, yo creo que el tema está en quién pueda presentarle una propuesta de salida al país de corto, mediano plazo, con una mirada estratégica hacia el futuro, ¿no? O sea, con una visión, ¿qué vamos a hacer en este mundo internacional cambiante? Además de vacas flacas en el corto plazo. El presidente Humala llegó a terminar su mandato porque tuvo un contexto internacional de vacas gordas. Ahora estamos en una situación distinta, más la crisis política y todo lo demás, hay que dar respuestas en el muy corto plazo. Y las expectativas altísimas. Por supuesto, y la impaciencia y la indignación creciente también en las calles, que poco a poco va a irse complicando. Y Trump en Estados Unidos, y el problema de los chinos. Por eso. Y el cambio climático. En el plano internacional, pero el problema de la izquierda, creo que más allá de una propuesta que pueda dar soluciones, es la imagen que refleja. Además de la fragmentación, que otra vez la izquierda supuestamente se unió para esta campaña y otra vez se están fragmentando. Ese excesivo caudillismo le hace daño, pero ¿cómo revertir la imagen? Ya, van con uno o con otro o con el que está más arriba en Cajamarca, ¿con quién van? Pero aún así, ¿qué más tendría que hacer para que el ciudadano, el elector, tenga otra interpretación de la izquierda y no la que tiene hoy, de que están divididos y de que hasta de repente no están calificados para gobernar? Sí, yo creo que hay que retomar el camino porque si algo hizo fue instaurar las elecciones primarias para la elección de candidatos. Yo creo que entonces zanjar las diferencias y las disputas en elecciones primarias abiertas, de forma tal que, ¿no es cierto?, sea la población o los votantes los que definan cuáles son esos mejores cuadros que podrían eventualmente llevar adelante una propuesta. ¿Incluido Goyo? Incluidos todos los que tengan una inscripción electoral y que puedan postular y participar. ¿Pero querrán juntarse en una plancha presidencial Gregorio Torres, Marco Arana, Verónica Mendoza? No lo ¿Subordinar sus propios intereses personales? Porque ese es un tema, ¿no? Ellos, cada uno se siente presidenciable y esa posición excluye a los demás. Yo creo que hay legítimas expectativas de cada uno de los compañeros, digamos, y de otros sectores también. Porque dicen, mira lo que ha pasado en el Perú, entonces yo también puedo ser presidente. Pero no es mala idea un movimiento fascista. Bueno, el Perú nunca te lo ha tenido, se necesita, creo. Bueno, tenemos lo que pasó en los años de Sánchez Cerro, y hay movimientos que en este momento no tienen una fuerte presencia, pero que así como hay movimientos extremistas de derecha y de izquierda, si nosotros no actuamos de una manera responsable, pueden aparecer y efectivamente tomar... ¿Pero qué podría impulsarnos? Una varita mágica, un soplo divino para actuar responsablemente. Digo, nosotros, hablando como país, ¿no? Yo veo, por ejemplo, la Administración de Justicia y digo, alguien los va a cambiar de adentro, los va a iluminar, los va a sacar de sus formas. Yo veo la visión centralista que tiene Lima, la clase política en Lima, las élites políticas en Lima del país. Digo, alguien los va a iluminar, los va a cambiar, los va a hacer ver que se gasten 1.500 millones de dólares en unos panamericanos cuando en Huancavelica no hay una posta, que se gasten 7.000 millones en una línea de metro, cuando hay poblaciones sin puentes. Entonces, ¿quién los va a iluminar? Yo creo que la población
y encontraré el camino para poder impulsar esos cambios. Se tiene que decir la verdad, ser transparente. Creo que hay mecanismos como el Acuerdo Nacional. Pero si un candidato dice la verdad no gana, pues, Donald. Bueno, Donald Trump, algunos lo cuestionaron, se le puede discrepar con cosas, pero él está haciendo lo que dijo que iba a hacer en la campaña. Y yo creo que pero es que si que Donald Trump hubiera postulado en el Perú, no hubiera ganado jamás por la forma de elección. Yo creo que lo que ha pasado más bien es al revés. O sea, se ha engañado a la población. Aquí en el Perú. Aquí en el Perú, dándole un discurso, y cuando llegaban al poder hacían lo contrario. Pero Donald Trump también en el fondo engaña, porque usted es economista y su manejo, su visión de la economía, de las relaciones con China y todo, todos dicen que no está muy actualizado, digamos. Pero, vamos a ver. Son años. Puede que se reactive la economía con estas obras de mega infraestructura que está impulsando. Claro, y la disminución del gasto militar. Con una protección. ¿El proteccionismo no es peligroso para un libre mercado? Es peligroso si va al extremo de una suerte de una guerra comercial con China. Además, no creo que le iría muy bien a Estados Unidos. Porque creo que hay amenazas de que a los que inviertan fuera los va a castigar, les van a poner mayores tasas no creo que a tal extremo, sino está tratando de que los capitales norteamericanos regresen con inversiones que creen empleos dentro de Estados Unidos. Pero ahora se dice en Estados Unidos que el principal problema, y que no lo habían tenido antes, nosotros sí estamos acostumbrados, es la respuesta de la gente a las diferencias. Además multitudinaria, nunca se ha visto eso. Pero dice que se observa ya en las clases, en los blancos pobres, en los WASP, digamos, o el trash white, digamos, los proletarios blancos, una sensación de ya resentimiento hacia los ricos que antes no se advertía en Estados Unidos. Ese es un tema se exaltaba central. El éxito, todos aplaudían, si es millonariado. Ese es el tema central, el tema de la desigualdad que ha aumentado dentro de Estados Unidos, que no se ha resuelto en varios países del mundo, y desigualdad que aumenta entre países desarrollados y países en desarrollo. Entonces, ese es un tema central de la agenda, que hay que decir cómo reducimos esa desigualdad. Y hay una conciencia de las élites empresariales y políticas, y nos ponemos a actuar en consecuencia, o vamos a tener que lamentar hechos que... La pregunta sería, ¿cómo reducimos esa desigualdad en el Perú? ¿La izquierda tendrá esa capacidad? Yo creo que debe ser un esfuerzo conjunto, porque hay excedentes suficientes que se podrían utilizar. Si se pagaran impuestos, los impuestos que hay que pagar, y se les cobra a los que tienen que pagar, y no se les exonera a las transnacionales, y a nosotros sí nos pagan y nos descuentan de las planillas, eso empezaría a cambiar. Pero el 80% de informalidad, o 90%, podríamos hablar muchísimo más. El tiempo se venció largamente. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, por esta conversación. Y cuando venga, siempre tan inteligente. Siempre visítenos. Con el mayor gusto. Si Dios quiere, nos vemos mañana a las 10 de la noche. Buenas noches. Línea de Fuego llegó gracias a